Ya llegaré a los Whitfall. Créeme. Mamá no sonrió a las dos como una generala cuyo ejército acaba de saludarla. Después volteó a la última pestaña del cuaderno, la que decía fotografía, y su sonrisa hizo algo para lo que todavía no tenía nombre. Se apretó en las esquinas, como una tapa cerrándose sobre un frasco. Lo cual me lleva, dijo, a la parte delicada. Mi padre bajó la cafetera muy despacio, como hace un hombre que ya sabe lo que viene. Contratamos a un fotógrafo profesional para toda la tarde. Miller & Lane, el estudio bueno. Todo tiene que ser perfecto. Enderezó el cuaderno para que el borde quedara alineado con la mesa. Por eso Lily no va a venir. Honestamente pensé que había oído mal. Le pedí que lo repitiera. Lo hizo, más despacio, como le hablas a una banquetera que anda atrasada con los canapés. Lily no va a venir a la fiesta. Es demasiado salvaje. Va a arruinar las fotos. Así, sin más. Mi hija, su única nieta de mi lado, vetada de una fiesta familiar como un perro de una boda. Brooke estudiaba sus uñas. Papá miraba los tomates en el jardín. Nadie dijo una palabra en defensa de Lily, y el silencio tenía una calidad ensayada, como si ya hubieran votado sin mí. Tiene 5 años, dije. Es una niña, no un mapache. Mamá agitó la mano como espantando el argumento del aire. No lo conviertas en un problema, María. Es una tarde. Ni siquiera lo va a recordar. Y siguió con las flores, porque en el mundo de mi madre, una nieta vetada y un pedido de hortensias pesan más o menos lo mismo. Me puse de pie. Tomé mi chamarra. Me temblaban las manos y odié que temblaran. Entonces van a necesitar otra banquetera, dije. Y mi madre, quiero que oigas esta parte con claridad. Mi madre sonrió. No una sonrisa enojada. Una paciente. La sonrisa de una mujer que ya leyó la última página del libro que tú apenas estás empezando. Siéntate, cariño, dijo. Los contratos ya están a nombre de tu empresa. Me quedé ahí, con la chamarra a medio poner, tratando de entender la frase. Contratos, en plural, ya, a mi nombre. Esto es lo que había hecho. 2 meses antes, mi madre había reservado la casa del huerto, la empresa de renta de mobiliario, y la florería, todo bajo la mesa Thornton, mi negocio. Había usado mis cuentas de proveedores, a las que tenía acceso porque una vez la dejé pedir flores con mi descuento de florista para un almuerzo de la iglesia. Nos dieron la tarifa de proveedor, dijo, encantada consigo misma. No es astuto. Astuto. Si cancelaba ahora, las penalizaciones caían sobre mi empresa, no sobre ella. En un pueblo del tamaño de Harwell, también sería la banquetera que incendió a 3 proveedores locales 8 semanas antes de su sábado más grande de junio. Mi reputación es mi nómina. Ella lo sabía. Lo sabía cuando escribió el nombre de mi empresa en esos formularios de reserva. Manejé a casa con los nudillos blancos en el volante, y para cuando entré a mi propia entrada, ya había tomado la primera decisión, la que más importaba. Con Lily se acabó. No se acabó la fiesta. Se acabó pararla frente a mi madre para que la calificara. Nada de rogarle a la abuela que reconsiderara. Nada de sacar a mi hija para inspección, a ver si se ganaba una silla plegable en la mesa de los niños. Lo que fuera que resultara ser el sábado, Lily lo iba a pasar en algún lugar donde la celebraran. Y eso ya era una pregunta cerrada. Lo abierto era todo lo demás. Esa noche llamé a la casa del huerto para confirmar lo que ya temía. La coordinadora del evento estaba alegre. Sí, cliente de registro, la mesa Thornton. Sí, el depósito se había hecho en abril con mi tarjeta de negocio, la misma cuyo número mi madre había tomado prestado. Le agradecí y colgué, y me quedé de pie en mi cocina un largo minuto. Algo se me atoraba en la cabeza, y todavía no era el dinero. Un fotógrafo para toda la tarde. Un veto para una niña pequeña. ¿Desde cuándo le importaban tanto las fotos a mi madre? Para explicar lo que pasó después, tengo que contarte de los 9 años primero. Cuando la abuela Ruth se cansó demasiado para organizar, la cocina pasó a mí como pasó su lata de recetas, en silencio y de una sola vez. Organicé las cenas de aniversario de mis padres, la fiesta de graduación universitaria de Brooke, cada día de gracias, cada Nochebuena, cada jamón de Pascua para una congregación de primos. Cuando la abuela Ruth murió hace 6 años, a los 88, cociné para 140 dolientes con lágrimas cayéndome de la barbilla,
y nunca le mandé la cuenta a nadie. Descuento familiar lo llamaba mi madre. El descuento era del 100%. Mi esposo Tom solía verme cargar la camioneta para otro evento familiar gratis y negar con la cabeza. Tu familia cree que gratis es tu idioma del amor, me dijo una vez. Yo me reía. Él no se reía. Y aquí está la cosa. Si podía costear los víveres. Lo que no podía costear, y no noté que estaba pagando, era la aritmética debajo de todo eso. Que en el libro contable de mi familia, mi tiempo valía 0, mi talento valía 0, y mi presencia era un servicio que venía incluido con el lugar. La abuela Ruth nunca lo trató así. Se sentaba en mi cocina esos últimos años, envuelta en su suéter, probando salsa con una cuchara de madera, y decía: alimenta a la gente como si lo dijeras en serio, María niña. Ella quería decir amor. Mi madre escuchaba servicio de banquetes. Esa noche, después de que Lily se durmiera con su oso de peluche y un tenis todavía puesto, me senté en mi escritorio con una copa de vino que no tomé. En el cajón estaba cada recibo, orden y factura de 9 años de eventos familiares, porque yo llevo registros de la misma manera que mi madre lleva apariencias. Hice algo que nunca me había permitido hacer. Empecé a sumarlo. El número fue $31,400. 23 eventos en 9 años, cotizados a precio de mercado de la misma forma que le cobraría a cualquier desconocido. Costo de comida, personal, renta de equipo, mi tiempo. Lo revisé 2 veces porque soy de las que revisan 2 veces, y la segunda pasada dio el mismo número, al dólar. Me recosté y miré el total como se mira una radiografía. Nada duele hasta que alguien te muestra la imagen. Solo una vez había intentado facturarles. La primavera pasada, para su 40º aniversario, mandé una cuenta solo por los ingredientes, mi trabajo gratis, solo la comida. Mi madre llegó a la cena del domingo con el sobre en la bolsa y lloró en la mesa. De verdad lloró, secándose los ojos con la servilleta que yo había planchado. Después de la fiesta de mis 65, dijo, apretándome la mano, arreglamos todo de una vez. Lo prometo. Anótalo si no confías en tu propia madre. Así que lo hice. Todavía tengo la página, sus palabras en mi letra, y debajo, porque estaba actuando generosidad para toda la mesa, su firma real, con rúbrica y orgullosa. Encontré esa página otra vez a las 11 de esa noche y la sujeté al frente de una carpeta color manila. Quiero ser clara sobre lo que estaba haciendo, porque importa después. No estaba construyendo una bomba. Estaba haciendo lo que hago con cualquier cliente que deja de pagar. Organizar el archivo. Registros, no venganza. Hay una diferencia, y esa diferencia fue lo que me dejó dormir. Ahora, los Whitfield. Hace 18 meses, mi hermana Brooke se comprometió con Grant Whitfield, y el sistema solar entero de mi familia encontró un hijo nuevo. Los Whitfield son dinero antiguo, del tipo con portón de piedra, club de campo, y opiniones sobre marfil versus blanco brillante. Brooke dejó su trabajo de bienes raíces para planear la boda. Mi madre se unió al club de jardinería de Sandra Whitfield en cuestión de una temporada. La conversación de cena dejó de ser sobre la vida real de alguien y se convirtió en un largo ensayo para un público de 2 personas. 4 días después de la reunión familiar, Brooke entró a mi tienda con una carpeta de piel y 6 cambios de menú. Fuera las costillas cortas, Sandra prefería lomo de res. Los huevos endiablados eran muy de sótano de iglesia. Quería una barra de mariscos como la del club. Anoté todo como buena proveedora. Después llegó al verdadero punto de su agenda. El día del evento, ¿podrías vestir, ya sabes, neutral? Los Whitfield notan todo. Levanté la vista de mi libreta. Voy a estar en mi Filipina blanca, Brooke. Cocinando. Perfecto, dijo, aliviada, como si hubiera aceptado ser papel tapiz. Su prometido entró detrás de ella cargando una caja de cristalería rentada, la dejó donde le señalé, y se robó un bolobán de la charola de enfriamiento. Esto está increíble, dijo Grant, y lo decía en serio. Nunca he logrado que me caiga mal Grant. Tiene la decencia amistosa y sin examinar de un hombre que nunca ha tenido que revisar un precio o un motivo. No ve venir nada, nunca. En la puerta, Brooke se volteó con la mano en el marco, casi de pasada. Ah, mamá te dijo lo de Lily, ¿verdad? Una pausa. Bueno. Honestamente es lo mejor. La campanita sobre mi puerta sonó detrás de ella, alegre como siempre. Y me quedé ahí,
sosteniendo un menú sin costillas cortas y una pregunta nueva. Lo mejor. ¿Lo mejor para quién? Hice un último intento honesto antes de empezar a revisar las ventanas. Llamé a mi madre esa tarde con un acuerdo tan razonable que me daba vergüenza decirlo en voz alta. Lily vendría por el pastel y una hora de fiesta, y yo la llevaría a casa antes de que empezara la sesión de fotos. Ni tocaría una cámara. Mi madre suspiró el suspiro de una mujer acosada por hijas irrazonables. El fotógrafo dice que nada de niños que no puedan quedarse quietos. Es su política. Después, bajando la voz como compartiendo una confidencia, y francamente, María, después de lo que le hizo a la salsera de la abuela Ruth, pensaría que tú misma querrías dejarla en casa. Dejé de revolver la olla frente a mí. ¿Qué le hizo a qué? La salsera. La blanca de Ruth, con las rosas, en el brunch de compromiso. Su voz tomó la superficie lisa y pulida de una historia contada muchas veces. La niña se lanzó contra el aparador y la hizo pedazos. Sandra Whitfield vio todo el desastre. Nunca me había sentido tan avergonzada. Esto es lo que recuerdo de ese brunch, 14 meses atrás. Recuerdo a Lily a mi lado en el porche la mayor parte del tiempo, coloreando un mantel individual de papel con 3 crayones rotos. Recuerdo oír algo romperse adentro de la casa, un crujido cerámico brillante, y el comedor quedándose brevemente callado. Y recuerdo que para cuando entré, ya estaba barrido y nadie quería hablar de eso. Mi madre nunca lo había mencionado desde entonces, hasta que le fue útil. Colgué el teléfono y me quedé muy quieta en mi cocina. Mi hija es ruidosa. No es destructiva, y nunca estuvo cerca de ese aparador. Alguien había escrito a Lily dentro de una historia que no era verdad, se la había contado a mi madre, y la había dejado endurecerse en hecho. Lo que significaba que el veto no era política. Era veredicto. Y estaba a punto de descubrir quién lo había escrito. No puedes interrogar a una niña de 5 años, y no deberías intentarlo. Así que a la mañana siguiente, mientras Lily pintaba la mesa de la cocina y ocasionalmente el papel sobre ella, entré de lado. Oye, bicho, ¿te acuerdas del barquito blanco de la abuela? El chiquito con flores, para la salsa. Ni siquiera levantó la vista de su pincel. La tía Brooke dijo no lo toques. Así que coloreé. ¿Coloreaste dónde? En el porche, con la señorita Dot. Contamos Catarinas. 14. Levantó los dedos llenos de pintura como evidencia, lo cual es más documentación de la que mi madre pidió jamás. Los niños dicen la verdad en migajas. Solo hay que recogerlas. La señorita Dot es Dot Ensley, 86 años, la amiga más cercana de mi abuela Ruth durante 60 años, y de hecho había estado en ese brunch de compromiso, sentada en el porche con su suéter bueno. Un testigo a la vez. Así hago todo. Primero llamé a mi tía Elaine, la hermana menor de mi padre, 64 años, el único miembro de mi familia que dice cosas verdaderas a volumen normal. Elaine recordaba bien el brunch. Recordaba el estruendo viniendo del comedor mientras Lily estaba en el porche, y recordaba entrar y ver a Brooke parada junto al aparador sosteniendo un montón de toallas de papel. No vi cómo se rompió, dijo Elaine, cuidadosa como siempre, pero vi quién lo limpió con prisa, y no fue una niña de 5 años. Le agradecí y le dije que necesitaba a una persona más. ¿Quieres a Dot? Dijo. Dot no parpadea. Dot Ensley vive a 4 cuadras de mi tienda, en una casa llena de tapetitos y opiniones filosas. Se comió 2 rebanadas de mi pastel de café, se secó la boca con una servilleta de papel, y me contó exactamente qué pasó en ese brunch, en orden, como una mujer leyendo actas para un registro. Ella y Lily habían estado en el porche toda la mañana tardía contando catarinas en un frasco de vidrio. Por la puerta, Dot tenía vista clara al aparador del comedor. Vio a mi hermana Brooke estirarse por su teléfono, pegarle a la puerta abierta con el codo, y tirar la salsera de Ruth al piso. Vio a Brooke congelarse, mirar alrededor, y empezar a barrer porcelana en una servilleta. Después le dijo a tu madre que ella se encargaba, dijo Dot. Y al día siguiente, tu madre le está contando al club de jardinería que la pobre Lily se lanzó contra el aparador. Dot se inclinó hacia adelante, y su voz se puso dura. Esa niña estaba en el porche conmigo, contando catarinas. Se lo dije a tu madre en la cara esa misma semana. No lo quiso oír. Así que te lo digo a ti. De todo lo que aprendí ese mes, esto fue lo que más me reorganizó.
Y no fue por Brooke. Brooke rompió un plato y mintió. La gente hace eso. Es pequeño, es feo, es ordinario. Lo que me detuvo en seco fue mi madre. Le habían entregado la verdad de mano de la mejor amiga de Ruth, una testigo ocular sin razón para mentir. Y la había hecho a un lado porque la mentira le era más útil. La mentira le daba una nieta vetada con una causa. Una política necesita una razón. Un veredicto solo necesita una historia. Manejando a casa, seguía dando vueltas a una pregunta, la misma de la noche de la llamada, solo que ahora tenía dientes. Si la razón era inventada, el veto nunca fue sobre Lily. Entonces, ¿sobre qué era? Confronté a mi hermana de la forma en que a mí me gustaría que me confrontaran, en privado, con calma, con los hechos en fila. Le llevé un café con leche al salón de novias donde estaba entre pruebas, esperé a que la costurera saliera, y le conté lo que Dot había visto. Brooke no jadeó, no negó, ni siquiera bajó el teléfono. Me examinó un momento, como examinarías una mancha en un vestido que estás decidiendo si conservar. Tiene 5 años, María. Se le va a olvidar todo para Navidad. Esa no es una respuesta. Es la única que importa. Finalmente puso el teléfono boca abajo, y por un segundo vi algo casi como tensión alrededor de sus ojos. No tienes idea de cuánto depende de esta fiesta. A Sandra Whitfield le importa la presentación familiar. Su hermana investiga a la gente, María. Investigó al último prometido hasta la puerta. Un niño caótico en una foto, y de repente somos ese tipo de familia. No es un niño caótico, dije. Es tu sobrina. Y dejaste que una niña de 5 años cargara con tu plato roto durante 14 meses. La mandíbula de Brooke se tensó, y ahí estaba otra vez, mi hermana, lisa como piso de sala de exhibición. La salsera fue un accidente. La historia se acomodó donde se acomodó. No voy a relitigar esto semanas antes del fin de semana más importante de mi vida. Revisó su reloj, uno nuevo, delgado y dorado. De todas formas, después del sábado, nada de esto va a importar. Lo dijo ligero, como mencionarías el clima. Pero se me atoró algo al pasar. No la boda era en un año, todos lo sabían. Después del sábado. Refiriéndose a la fiesta. ¿Qué exactamente iba a resolver el sábado? Mientras tanto, hice lo que hace una mujer sensata cuando se encuentra atrapada en contratos que nunca firmó. Intenté desbloquearlos. Fui a mi banco ese martes y pedí que quitaran mi tarjeta de negocio como garante de las reservas que había hecho mi madre. El gerente fue comprensivo e inútil, como solo pueden serlo los gerentes de banco. Quitar a un garante requería firmas de ambas partes en la reserva, la mía y la de mi madre, más 30 días de procesamiento. La fiesta era en 18 días. Pregunté si había un camino más rápido. No lo había. Así que le escribí a mi madre educadamente, por escrito, pidiéndole que confirmara el arreglo y los costos. Quien había autorizado las reservas, quien cubría qué. Lo que recibí fue un mensaje de voz de 4 minutos que nunca mencionó el dinero. Mencionó 26 horas de trabajo de parto conmigo, una cifra que se infla un poco cada año como una pensión. Mencionó todo lo que había sacrificado. Sugirió con suavidad que el duelo me había vuelto transaccional. Guardé el mensaje en la carpeta y fui a ver a Megan Price. Megan es mi mejor amiga desde 10º grado y asistente legal en el único bufete real de Harwell. Hojeó mi carpeta, las reservas, los formularios de garante, la promesa escrita de mi madre desde el aniversario, y golpeó la pila. Guarda cada recibo, dijo. El papel no llora. Después señaló una línea en el itinerario final del lugar. Fotógrafo, llegada 1 de la tarde sesión legado más telón. ¿Qué es una sesión legado?, preguntó Megan. Le dije que no sabía. Lo dije mientras algo frío me bajaba por la nuca, porque fuera lo que fuera, nadie se lo había mencionado a la mujer que pagaba el cuarto donde iba a montarse. Ese domingo, mi padre apareció en mi casita sin avisar, como acostumbra, con una caja de herramientas que no necesitaba y un cajón de plantas de tomate que sí. Mi llave de la cocina había desarrollado una gotera que solo él podía oír. Mientras desarmaba la llave, Lily supervisaba desde el mostrador, entregándole rondanas con importancia quirúrgica, y después los dos salieron atrás a plantar las plántulas en el arriate que Tom construyó la primavera antes de morir. Los observé desde la ventana. Mi padre tiene 68 años, es mecánico jubilado,
con manos como corteza de árbol, y esa tarde le enseñó a mi hija a silbar, mal, pero logró una nota limpia y lo miró como si le hubiera regalado la luna. Este es el hombre que no lograba entender, el que dejaba que el veredicto de mi madre se mantuviera en cada mesa, y el mismo que estaba de rodillas en la tierra, dejando que una niña de 5 años lo mandoneara por un jardín. Entró por limonada y se quedó junto a mi fregadero, sin mirarme del todo. Tu madre empezó, y se detuvo. Le dio vueltas a una rondana entre los dedos como una moneda. La fiesta es más grande que un cumpleaños, María. Hay cosas. Se contuvo, como un hombre que retrocede de una orilla a la que caminó a propósito. Lo que fuera se dobló de vuelta dentro de él. Solo hace el jamón como lo hacía la abuela Ruth. Todo va más suave si el jamón sale bien. Enjuagó su vaso, le acarició la cabeza a Lily, y se fue, dejándome parada en una cocina que ya no tenía gotera, pero que había desarrollado una fuga mucho más grande. Mi padre sabía algo. Lo había cargado hasta mi casa junto con las plántulas, lo había llevado hasta el fregadero, y se lo había vuelto a llevar. No lo presioné. Desde entonces he pasado varias noches preguntándome qué habría pasado si lo hubiera hecho. Tengo que retroceder 14 meses porque necesitas saber de los $18,000. Empezó con una llamada de mi madre llorando. Llanto de verdad, del que asusta. El corazón de mi padre. El cardiólogo quería poner un stent. Había una fecha en el calendario en el Hospital San Lucas. Había formularios, y había un hueco que el seguro no cubría. Encima de eso, el techo sobre la recámara trasera había empezado a gotear en las tormentas. $18,000 cubrirían ambas cosas. Quiero que quede en el registro, no solo escribí un cheque. Una viuda con un negocio pequeño no tiene $18,000 de sentimiento tirados por ahí. Pedí el papeleo, y me lo dieron sin titubear. Una consulta real de cardiología con una carta real de agenda. Frank Thornton. Fecha de procedimiento programada. Un presupuesto real de techado de una empresa local real. Leí cada página, transferí el dinero, escribí la palabra préstamo en la línea de concepto, y mi madre me apretó la mano y me llamó su roca. 3 semanas después, el procedimiento se pospuso. El doctor quería probar medicamento primero, esperar y observar. El techo podía aguantar otra temporada. ¿Por qué desperdiciar clima seco? Hice preguntas de seguimiento. Recibí respuestas suaves con palabras médicas. Después una temporada de bodas me sepultó, y el duelo es niebla, y la vida siguió como sigue. No fue hasta que armaba mi carpeta a medianoche que puse la carta de agenda junto a mi estado de cuenta y finalmente vi lo que 14 meses de confianza me habían impedido ver. El procedimiento en San Lucas había sido cancelado, no pospuesto. Cancelado. Lo confirmé después. 2 días después de que mi dinero llegó a su cuenta. 2 días, y luego pospuesto, y un cuerno. En algún lugar, $18,000 míos se habían levantado de la mesa, se habían puesto el abrigo, y se habían ido a hacer otra cosa completamente distinta. Mientras excavaba en silencio el pasado, el presente seguía mandando facturas. La lista de invitados pasó de 90 a 96. La estación de trinchado se convirtió en estación de trinchado más barra de mariscos como la del club. Mi madre aprobaba canapés por videollamada, acercando tanto el teléfono a cada charola que terminaba banquetando más que nada al lente izquierdo de sus lentes. 17 días antes, finalmente dije el número en voz alta. No el número de 9 años, solo esta fiesta. Mamá, este menú cuesta $11,000 en costo, antes del personal. Hubo una pausa en la línea, y después mi madre se rió, ligera como merengue, y entregó la frase que quiero grabada en algún lado. Eres la banquetera, cariño, no la festejada. Las banqueteras administran. Miré por la ventana de mi tienda a la camioneta con la receta de mi abuela como logo. La mesa Thornton, alimentando con amor desde 2017. Y me oí responder en una voz tan pareja que me sorprendió. Sí, lo hacemos. Ella lo tomó como acuerdo y siguió con si el ponche debía ser rosa. No era acuerdo. Era el sonido que hace una cerradura cuando decide. Las banqueteras se administran, mamá. Administramos presupuestos, calendarios, y cuartos llenos de gente que no dice gracias. Llevamos archivos. Sabemos, hasta el dólar, cuánto cuesta todo, incluyendo cosas en las que nunca has pensado poner precio. Esa tarde,
La coordinadora del lugar llamó para confirmar la degustación final de la siguiente semana. Los Whitfield asistirían, mi madre quería la mantelería buena, y mencionó de paso que el fotógrafo iba a dejar su carpeta con el itinerario del evento. Su cliente de registro dijo, ligera, todo le llega a usted. Le agradecí y me quedé un momento con la mano todavía en el teléfono. Todo le llega al cliente de registro, eventualmente. Las cuentas, los horarios, y si un asistente distraído desliza una carpeta manila en la pila equivocada de papeles, otras cosas también. Cosas con el nombre de tu familia impreso arriba. Llegó un miércoles, encajada entre una factura de mantelería y un diagrama de mesas redondas. Una carpeta color manila con el logo de Miller & Lane Photography, que nunca debía haber abierto. Pero el nombre de mi empresa estaba en la entrega, y yo soy la cliente de registro. Así que la abrí en mi mesa de trabajo, con flores todavía en las manos. Arriba estaba el itinerario. Debajo, una sola página laminada, y arriba de esa página, en letras seguras de estudio, decía, Sesión Legado Familia Thornton, reservada por B. Thornton, 14 tomas numeradas. Las leí de pie, de la forma en que reviso mis totales. Toma 1, Carol y Frank en el columpio del porche. Toma 3, Carol, Frank, Brooke y Grant en la fila del huerto. Toma 6, 3 generaciones, mi madre, Brooke, y las sobrinitas de Grant prestadas para la foto. Retratos de hora dorada, una impresión enmarcada de 24 por 36 pulgadas, herencia, para arriba de la chimenea. Leí la lista 2 veces, la forma en que reviso mis totales. 14 fotografías de mi familia. Mi hija no estaba en una sola toma. Yo tampoco. Ni la foto grupal, ni la generacional, ni una sola. Y después, al fondo, en taquigrafía a lápiz del fotógrafo, 4 marcas pequeñas que reorganizaron todo mi mes. Por Brooke, no de más L. Sin María, sin Lily. Puse la página sobre mi mesa, junto a 200 bolovanes enfriándose, y entendí todo de golpe. De la forma en que entiendes un chiste instantáneamente en el cuerpo, antes de poder explicarlo. Es demasiado salvaje. Va a arruinar las fotos. Nunca iba a haber fotos de ella. Nunca iba a haber fotos de mí. El veto no era política, ni siquiera veredicto. Era un recorte. Alguien había rediseñado a mi familia para la cámara, y toda mi rama había sido cortada del árbol por escrito, con iniciales, como una orden de cambio. Toda la fiesta era un decorado, lo cual dejaba una pregunta parada en mi cocina silenciosa, y ya no era sobre fotografías. ¿Para qué era realmente el sábado? No grité ni llamé a mi madre ni publiqué nada. Fotocopié cada página, devolví los originales a la carpeta, y la puse exactamente donde estaba, porque la primera regla para conservar la cabeza fría es que tu evidencia sea aburrida. Llamé a mi tía Elaine y le pregunté una cosa, directamente. ¿El sábado es sobre el cumpleaños de mamá? Hubo una pausa larga de su lado, tan larga que pude oír su radio de cocina tocando himnos. Cuando finalmente respondió, su voz había bajado al registro que reserva para funerales y verdades. Esa fiesta no es sobre su cumpleaños, cariño. Otra pausa. Ven después de la iglesia. Parte de esto no es mío para contar por teléfono. Esa noche llamé a Miller & Lane, con una razón legítima de banquetera. Necesitaba las medidas del telón para que mi personal no cruzara un carrito de postres a media hora dorada. La recepcionista confirmó que la sesión legado era su paquete premium, 3 horas, 2 fotógrafos, la impresión enmarcada, $3,000, reservado en febrero, depósito pagado con cheque. Los Thornton de la calle Maple, dijo con calidez. Familia encantadora. Febrero. 10 meses después de que mis $18,000 salieran a rescatar un corazón y un techo, y ninguno de los dos había sido rescatado. Un depósito de $3,000 pagado con cheque, de una casa que me había llorado pobreza sobre mi propia mesa de cocina. Anoté la fecha en mi carpeta en el estacionamiento. Al domingo siguiente fui a la casa de Elaine para la parte que no era suya para contar por teléfono. Sobre café, mi tía puso un sobre en la mesa, y sacó una tarjeta pesada, grabada en crema como buenos dientes. Recepción de nuevos miembros. El club de campo de Harwell se complace en dar la bienvenida a Frank y Carol Thornton. Patrocinado por Gordon Whitfield. La cuota de iniciación de ese club es $15,000, dijo Elaine. Lo sé porque tu madre me lo dijo.
No pudo aguantarse. Me lo dijo la misma primavera que se sentó en esta cocina y lloró pobreza por el corazón de tu papá. Hice la aritmética en voz alta. 15.000 para el club, 3.000 para el depósito de la sesión fotográfica, pagado en febrero con cheque. 18.000, al dólar. El tamaño exacto de un procedimiento cardíaco que nunca pasó y un techo que nunca se arregló. Mi dinero no había desaparecido. Se había reasignado a una membresía patrocinada por Gordon Whitfield, a 14 tomas en las que yo no aparecía, al montaje de una familia cuya foto mejoraba en cuanto yo salía de ella. Fui a ver a mi padre el martes, la mañana en que mi madre se hace el cabello, porque lo quería sin su editora. Estaba en el jardín, claro, entutorando tomates, y no llevé documentos ni acusaciones. Llevé la tarjeta del club de campo y la puse sobre la mesa de picnic entre nosotros, como pondrías una cartera encontrada. La miró. Se sentó en la banca despacio, como si sus rodillas hubieran envejecido 10 años en el camino hacia abajo, y se quitó la gorra. Y por primera vez en mi vida adulta, mi padre me habló de dinero. Nadie planea ser viejo y pobre, María. La pensión del taller lleva años delgada. La casa necesita un techo que ya no puedo subir a arreglar. Tu madre miró ese club, a los Whitfield, a Brooke casándose bien, y vio un bote salvavidas para los dos. Un lugar donde importáramos. Gente que nos cuidara cuando yo ya no pudiera. Se detuvo y me miró. Y te vi a ti. La que siempre se mantiene a flote, desde chiquita. Tom se muere, y 6 meses después estás organizando la boda de los Ensley con la bebé en la cadera. A cierta gente simplemente dejas de preocuparte por ellos. No es justo. Sé que no es justo. Ahí estaba. Lo más cercano a la verdad que obtendría de él jamás. Y era mucho peor que una mentira, y tan humano que tuve que mirar los tomates un segundo. No me habían robado por desprecio. Me habían robado por confianza. Yo era la hija que podía aguantar el golpe. Me viste y viste un banco, papá, dije, con suavidad, lo cual de alguna manera fue la forma más difícil de decirlo. El viernes fue el montaje en la casa del huerto, y lo dirigí como dirijo cada evento, con tabla de sujetapapeles, listas de verificación, mi mejor personal cargando charolas mientras yo caminaba el salón con la coordinadora. Mercy me conoce desde hace 9 años. Le pasé mi itinerario modificado, con una línea nueva justo después del brindis. Unas palabras de la banquetera. Lo leyó, me miró un momento, y presionó su pluma. Tu evento, María, dijo. Me llamo María José. Tengo 34 años y yo misma organicé el banquete del 65º cumpleaños de mi madre. La fiesta de la que mi hija de 5 años quedó excluida. Imagínatelo. 96 invitados bajo las luces de un granero blanco para eventos. Mi madre con aretes de perla golpeando su copa de champán con una cucharita. Un fotógrafo acomodando 2 filas de sillas frente a un telón de fondo, pidiendo solo familia inmediata, por favor. Y mi madre volteándose hacia mí, frente a su pastor, su club de jardinería, y los futuros suegros adinerados de mi hermana, dulce como el glaseado. Puedes esperar en la cocina, cariño. Esta parte es solo para la familia. La miré. Miré ese telón sin lugar para mi hija. Y me desaté el delantal. Lo que dije después dejó pálidos a mi madre, a mi padre y a mi hermana, frente a cada invitado que habían pasado meses tratando de impresionar. 96 personas se quedaron completamente en silencio. Pero ese momento solo tiene sentido si te llevo 3 semanas atrás, a una carpeta que nunca debí haber visto. Bienvenidos de nuevo a Noches de Misterio, donde la gente callada finalmente dice las cosas que las familias fingen no escuchar. Si alguna vez has sido quien da más y a quien invitan menos, esta historia es para ti. Deja un comentario contándome desde dónde nos escuchas, y suscríbete, porque el final vale la pena. 3 semanas antes de esa fiesta, yo estaba en mi cocina comercial a las 6 de la mañana, extendiendo 200 bolovanes de hojaldre para la boda de otra persona. Mi hija Lily, de 5 años, se sentaba en un banquito a mi lado, espolvoreando harina sobre todo lo que alcanzaba y cantando una canción del preescolar con casi todas las palabras equivocadas. Es ruidosa. Corre por todas partes. Le pregunta a los desconocidos por sus perros. Algunos le llaman salvaje. Yo le llamo estar viva. Tengo una pequeña empresa de banquetes en Harwell, Ohio, llamada La Mesa Thornton.
La empecé hace 9 años con un horno usado, una camioneta prestada, y una lata abollada llena de recetas que perteneció a mi abuela Ruth. Esa lata está en un estante sobre mi mesa de trabajo, como otros guardan una Biblia. La abuela Ruth me enseñó a cocinar en la cocina de su casa del lago, cuando yo era tan pequeña que necesitaba una silla para alcanzar la barra. Decía: alimenta a la gente como si lo dijeras en serio, María niña. Llevo 3 años viuda. Mi esposo Tom murió en un accidente en la carretera cuando Lily tenía 2 años, y nos mantuve a flote con esa lata de recetas, un préstamo bancario, y más charolas de horno que horas de sueño. Vivimos en una casita azul que Tom y yo compramos juntos, a 12 minutos de la casa de mis padres. No es una vida grande, pero es nuestra, y la construí con mis propias manos. Y cada plato que sale de mi cocina tiene algo de mi abuela dentro. Esa mañana, mi teléfono sonó contra el bote de harina. El nombre de mi madre se iluminó en la pantalla. María, cariño, dijo con esa voz que reserva para los pedidos grandes. Te necesito el sábado. Reunión familiar. Es importante. El sábado, el comedor de mis padres olía a pulidor de limón y ambición. Mi madre, Carol, tenía un cuaderno blanco abierto sobre la mesa, del tipo con pestañas impresas. Mi hermana Brooke, de 37 años, revisaba muestras de pintura como jurado examinando evidencia. Mi padre, Frank, servía café y miraba sobre todo hacia la ventana. Voy a cumplir 65 una sola vez, anunció mamá, y lo vamos a hacer bien. Bien significaba la casa del huerto, el granero blanco para eventos a las afueras del condado. 90 invitados, luces de cordón, un menú de 4 tiempos construido sobre las recetas de la abuela Ruth, su jamón, sus panecillos, su pastel de manzana en capas. Mamá volteó el cuaderno hacia mí, tocó la pestaña del menú con una uña bien cuidada, y sonrió. Y por supuesto, tú vas a hacer la comida, cariño. Ese puede ser tu regalo. No era una pregunta. Era una notificación de entrega. Hice los cálculos en mi cabeza como otras mujeres cuentan hasta 10. 90 cubiertos, servidos, con personal, 4 tiempos. Eso no es un regalo. Eso es un auto pequeño. Pero llevaba 9 años alimentando a esta familia. Cada Navidad, cada Pascua, cada funeral, y la frase tú vas a hacer la comida había dejado de sorprenderme como para el 4.º año. Así que dije lo de siempre: mándenme la lista de invitados. Brooke deslizó una muestra de pintura sobre la mesa sin levantar la vista. Las servilletas deberían ser este marfil. Sandra Whitfield odia el blanco brillante. Sandra Whitfield es la futura suegra de Brooke. Tu programa. Esa fue toda la conversación. En la estación de bebidas encontré una pila de programas impresos, cartulina pesada, obra de Brooke. Nadie imprime programas para una fiesta de cumpleaños, pero nadie tampoco monta una sesión legado en una. Legado familiar Thornton, 65 años de gracia. Debajo, el horario, brindis a las 5, seguido de retratos familiares, solo familia inmediata. Lo leí, doblé una copia en el bolsillo de mi delantal, exhibición 6, y devolví el resto a su lugar. Antes de llegar al sábado, una cosa rápida. Si alguien en tu familia ha tratado tu generosidad como una suscripción que nunca tuvo que pagar, escribe la palabra recibos en los comentarios. Leo todos, y quiero saber que no soy la única que finalmente lo sumó todo. Bien. La fiesta. Sábado, 4 de la tarde. La casa del huerto se llenó como iglesia en Pascua. 96 invitados. El pastor Hall de la Primera Metodista. Todo el club de jardinería en flores. El viejo círculo de bridge de Ruth, tembloroso y de ojos brillantes, liderado por Dot Ensley con su bastón y su broche bueno. La mesa Whitfield al centro derecha. Sandra, Gordon, Grant, primos de plata varios bajo las luces de cordón. Y todo el granero olía a la cocina de mi abuela porque había horneado sus panecillos esa mañana y glaseado el jamón 2 veces. La gente me encontraba en la línea de servicio toda la noche, como si reportaran un milagro. Dot me apretó la muñeca con su mano pequeña y fuerte. El jamón de Ruthie, dijo. 60 años tratando de sacarle ese glaseado a alguien. Después miró hacia las puertas del granero, y su cara hizo lo que hacen las caras cuando falta alguien en la cuenta. ¿Dónde está nuestra Lee Book? Le dije que Lily estaba en casa de su tía Elaine, teniendo su propia fiesta,
Y Dot me estudió un segundo de más. Había oído algo. Todo el círculo de bridge había oído algo. Mi madre, mientras tanto, estaba luminosa. Se lo reconozco. Nunca hubiera sabido que esa mujer tenía 65 años y estaba aterrada. Flotaba entre mesas, riendo con las historias de golf de Gordon Whitfield, un ojo siempre en el fotógrafo, que construía en silencio su decorado junto a la chimenea de piedra. Luces de sombrilla, 2 filas de sillas, un telón color crema heredado. Brooke revisaba su labial en un cuchillo de mantequilla. A las 4:55, la asistente del fotógrafo empezó a alinear las sillas con una cinta métrica. Una cinta métrica. Me sequé las manos en el delantal, toqué la bolsa de cuchillos bajo la mesa de servicio una vez, como quien toca una pata de conejo, y oí una cuchara empezar a repicar contra cristal. Mi madre se paró a la cabeza del salón con su copa de champán en alto, aretes de perla atrapando las luces de cordón, y dio un brindis que apostaría había ensayado frente al espejo del baño desde abril. Agradeció a todos por 65 años maravillosos. Agradeció al pastor Hall por su guía, al club de jardinería por su amistad, y a los Whitfield, una pequeña inclinación de cabeza, por darle la bienvenida a nuestra Brooke a una familia tan maravillosa. Habló de familia como hablan los folletos de propiedades frente al lago, legado, bendiciones, raíces y ramas. No mencionó la rama que había mandado cortar, ni a la niña de 5 años que en ese momento comía helado en casa de Elaine, ni a la banquetera parada en la línea de servicio en su filipina blanca, lo cual quiere decir que no mencionó a las 2 personas de su familia que en realidad habían pagado por la velada. Aplausos. Copas cálidas y lubricadas por todas partes. Después el fotógrafo dio un paso adelante, cruzando las manos como director de funeraria, y anunció que haríamos retratos familiares junto a la chimenea mientras durara la luz. Solo familia inmediata, por favor. La frase atravesó el círculo de bridge de Ruth como corriente fría. Vi a Dot levantar la barbilla. Se acomodaron sillas. Mi madre se puso al centro. Papá a su hombro, con el saco deportivo que ella había elegido para él. Brooke y Grant a los lados. Las sobrinitas de Grant importadas para la fila del frente, donde de otra forma podría haber ido una nieta. Y entonces mi madre miró alrededor del granero, me encontró junto a la línea de servicio, y con 96 invitados observando, con su pastor observando, con Sandra Whitfield observando, alzó la voz a ese registro brillante de anfitriona que llega a cada rincón, y entregó la línea que había estado guardando toda mi vida. Puedes esperar en la cocina, cariño. Esta parte es solo para la familia. El granero se quedó en silencio. Dottensley bajó su copa. Miré a mi madre. Miré el telón sin lugar para mi hija. Y me desaté el delantal. Lo doblé sobre mi brazo y no alcé la voz, porque he aprendido algo en 9 años trabajando estos salones. La persona más callada con la mejor información es dueña del piso. En realidad, mamá, la cocina puede esperar. Me gustaría darte tu regalo de cumpleaños frente a todos. Es lo mismo que le he estado dando a esta familia por 9 años. La cuenta lo dice mejor que yo. Un murmullo recorrió el granero. Mitad risa, mitad inhalación. El sonido que hace una multitud cuando todavía no puede distinguir si algo va a ser encantador o histórico. La sonrisa de mi madre se mantuvo, pero dejó de llegar a algún lado. María, cariño, dijo a través de ella. Ahora no. Está en el programa, mamá. Levanté el itinerario impreso, el que había modificado como cliente de registro. Unas palabras de la banquetera, justo después del brindis. Mercy, junto a las puertas, asintió una vez a nadie y a todos. Caminé al centro del piso, entre la chimenea y la mesa principal, donde las luces de sombrilla del fotógrafo hacían un círculo suave y blanco sobre las tablas, lo cual me pareció apropiado, considerando cuánto habían gastado en la iluminación. Puse mi bolsa de cuchillos en una silla y saqué 3 carpetas de Manila. Quiero que entiendas cómo se veía el salón desde donde yo estaba. 96 caras. El club de jardinería con los tenedores abajo. El pastor Hall, muy quieto. Dottensley inclinada hacia adelante en su bastón como en una carrera de caballos. Sandra Whitfield con la barbilla levantada, recalculándome en tiempo real. Mi padre con las manos planas sobre el mantel, mirándolas. Y mi madre, al centro de su telón, exactamente donde siempre había querido estar, frente a testigos. Se había pasado meses reuniendo a este público para un retrato. Yo no había reunido a nadie.
Solo los estaba tomando prestados. Hace 3 semanas empecé. Mi madre me dio mi tarea para esta noche. Así que empecemos con lo que cuesta esta noche. Leí de la primera carpeta, de la forma en que leería un manifiesto de entrega. Sin temblor, sin adorno, solo totales. El menú de esta noche, 96 invitados, 4 tiempos, estación de trinchado, barra de mariscos, pastel desnudo, $11,000 en costo. Cada plato de esta noche es la receta de mi abuela Ruth, de la lata que está en esa mesa de exhibición. Han estado comiendo su jamón. Lo organicé como regalo de cumpleaños, lo que lo convierte en el evento número 23 que organizo para mi familia. Volteé la página. 23 eventos, 9 años, cada día de gracias, cada Navidad, cada funeral, al mismo precio de mercado que le cobraría a cualquiera en este salón. $31,400. Nunca facturados, excepto una vez. Levanté la hoja con su firma en rúbrica, la sostuve firme para que atrapara la luz de la sombrilla. Cuando mi madre prometió por escrito, en su cena de aniversario, que arreglaríamos cuentas después de sus 65, que es esta noche. El salón se había quedado tan callado que podía oír el hielo asentarse en la barra de mariscos. En algún lugar del club de jardinería, un tenedor se puso sobre porcelana con mucho cuidado. La cara de mi madre había empezado su largo viaje de rosa a hueso. Así que, mamá, feliz cumpleaños. Aquí está el saldo. Saqué la última hoja de la carpeta, el libro contable completo de 9 años, y a través de él, en rojo, el sello, pagado en su totalidad. Crucé el piso y lo puse en la mesa de regalos, encima del ponchero de cristal cortado que alguien había envuelto. Considéralo mi último regalo de la banquetera. Su palabra, regresándole frente a todos a quienes se la había dicho para impresionar. Alguien atrás susurró 31.000 a un esposo sordo, lo bastante fuerte, como se levantan actas en pueblos pequeños. Y entonces Brooke se levantó de su silla, copa de vino en mano, silbando mi nombre. Este no es el momento. La miré, de pie con su vestido marfil frente a su telón crema, y mantuve la voz nivelada. Tienes razón. El momento fue en febrero, cuando reservaste un fotógrafo. Abrí la segunda carpeta. Este es el itinerario de la fotografía de esta noche. Se llama Sesión Legado Familia Thornton, reservada en febrero por B. Thornton. Esa es la hermana que ahora me pregunta por el momento. Paquete premium, 14 tomas, terminando en un retrato para arriba de la chimenea. Leí las tomas en voz alta, despacio, porque las listas no editorializan. Toma 1, Carol y Frank, columpio del porche. Toma 3, Carol, Frank, Brooke, Grant, fila del huerto. Toma 6, 3 generaciones, Carol, Brooke, y las sobrinas de Grant. Levanté la vista. Mi hija Lily no está en ninguna de las 14. Yo tampoco. Y al fondo, en la letra del fotógrafo, la instrucción, por Brooke, no de más L. Sin María, sin Lily. Me volteé hacia el fotógrafo, un hombre decente sosteniendo un fotómetro como escudo. Esa es tu lista de tomas. Miró a Brooke, a mi madre, y después hizo lo único que puede hacer un profesional. Así es como se ordenó, señora. Ordenó. El granero tomó esa palabra y la pasó de mano en mano. Hace 3 semanas, dije, todavía nivelada, vetaron a mi hija de esta fiesta. Me dijeron que era demasiado salvaje, que iba a arruinar las fotos. Dejé que la propia frase de mi madre se quedara en el aire de su propia fiesta. Nunca iba a haber fotos de ella. Lo salvaje no tenía nada que ver. Cortaron a una niña de 5 años de esta familia a lápiz, y la historia de la salsera fue la tapadera. Y entonces, del círculo de bridge, llegó el sonido de un bastón golpeando el piso del granero. Dot Ensley se puso de pie, todo 1,50 m de ella, broche resplandeciendo. Y nunca tocó esa salsera, anunció Dot, con la voz que ha cerrado ventas de garaje de iglesia durante 40 años. Esa niña estaba en el porche conmigo, contando catarinas, cuando se rompió. Se lo dije a Carol esa misma semana. Lo digo más fuerte ahora. 96 cabezas voltearon de Dot a mi hermana. Sandra Whitfield volteó hacia Brooke muy despacio, como se retira la marea. Lo cual nos lleva, dije, al dinero. Abrí la tercera carpeta y puse su contenido sobre la mesa principal,
pieza por pieza, hacia afuera, como un lugar puesto en la mesa. Hace 14 meses, le presté a mis padres $18,000 para un procedimiento cardíaco en San Lucas y un techo. Esta es la carta de agenda que me mostraron. Esta es mi línea de transferencia. Y este es el procedimiento. Cancelado 2 días después de que llegó mi dinero. No pospuesto. Cancelado. Puse los 2 últimos artículos uno junto al otro. Este es el balance del fotógrafo, que me llegó como cliente de registro. Un depósito de $3,000 recibido en febrero de los Thornton de la calle Maple. Y esta es la tarjeta de anuncio del club de campo de Harwell. Nuevos miembros, Frank y Carol Thornton, patrocinados por Gordon Whitfield. Iniciación, 15,000. Levanté la vista e hice la aritmética para el salón, aunque medio club de jardinería ya la estaba haciendo en sus servilletas. 15 y 3 son 18. Pensé que estaba pagando por el corazón de mi padre. Pagué por este telón, y por el club donde reclutaron la lista de invitados de esta noche. Nadie se movió. Después Gordon Whitfield se puso de pie sin prisa, abotonándose el saco, un hombre cerrando una junta, y se inclinó hacia Sandra. Su voz fue baja, pero Barnes cargaba bien el sonido. Llamaremos a los Thornton el lunes. Los Whitfield recogiendo sus cosas hicieron un sonido como la marea de la noche cambiando, y mi madre se rompió, no en disculpa. Quiero ser precisa, porque has conocido mujeres como mi madre. Se rompió hacia arriba, hacia la actuación, ambas manos en las perlas, la voz subiendo hacia las vigas. Después de todo lo que esta familia ha sacrificado por ti, gritó, el rímel empezando su descenso, volteándose hacia su público, hacia su pastor, hacia los Whitfield que se iban, hacia cualquiera que todavía comprara. Tengo 65 años. Es mi cumpleaños, y ella llega aquí con carpetas de todo, para acusarme. Dejé que corriera. Esa fue la misericordia más rara de la noche, y la más útil. Cada segundo que mi madre pasaba actuando, el salón le daba una mirada más larga. Pero mientras actuaba, me volteé hacia la persona que realmente necesitaba. El que estaba sentado inmóvil en la mesa principal, con las manos planas sobre el mantel, en el saco deportivo que ella había elegido. Mi padre, el hombre que me trajo tomates a las 10 de la noche y me pidió que aguantara hasta después. Todo el granero pareció entender antes de que yo dijera una palabra. Incluso la voz de mi madre falló en respiraciones entrecortadas. Pregunté con calma. En un salón de ese tamaño, la calma es el registro más fuerte que existe. Papá, ¿sabías que Lily no estaba en una sola toma? Mi padre miró sus manos. Manos de mecánico, fregadas para la fiesta, uñas todavía ligeramente sombreadas después de 40 años de motores. Manos que habían firmado cada cheque de esa casa desde antes de que yo naciera. El silencio duró tanto que en algún lugar detrás de mí, la luz de sombrilla zumbó. Y entonces mi padre levantó la cabeza y me miró. No a mamá, no al pastor. A mí. Y dijo, necesitábamos que esto saliera bien, María. Eso fue todo. Sin negación. Sin no sabía de las fotos, hija. La única frase que un hombre cuidadoso se permite. Y respondió todo. Los cheques, la lista de tomas, el club, la niebla. Mi madre se puso pálida a su manera, teatralmente, tambaleándose, buscando el respaldo de una silla. Brooke se puso pálida a la suya, furiosa, acorralada, haciendo aritmética de compromiso. Pero mi padre se puso pálido como un hombre honesto, finalmente atrapado en la única mentira de su vida, gris y callado, todo a la vez. Y esa fue la que más me costó. Asentí una vez hacia él, de la forma en que cierras un libro contable. Ahora lo sé, dije, y me volteé de vuelta al salón, porque me quedaba una página, y planeaba terminar antes del postre. Mi madre encontró su segundo aire, y esta vez lo apuntó hacia mí personalmente, cosa que todos en ese granero van a recordar, porque una mujer que dirá cualquier cosa eventualmente lo dice todo. Siempre le has tenido resentimiento a tu hermana. Siempre. No pudiste soportar que Brooke lograra algo por sí misma. Su voz subiendo de tono con cada frase. Y desde que Tom murió, has estado amargada, María. Amargada y dura. Y esto es el duelo hablando. Necesita ayuda, todos. El pastor Hall se levantó de su silla. No dijo nada. Simplemente se acercó y se paró junto a ella,
y puso una mano en su hombro. El gesto más gentil del mundo. Y cayó como un veredicto. Ya es suficiente. El club de jardinería estudió sus centros de mesa. 2 del círculo de bridge se tomaban de la mano abiertamente. Me quedé en la luz de sombrilla y no mordí el anzuelo, porque el anzuelo era el punto. Un destello de mi temperamento, y la historia se convierte en hija histérica arruina cumpleaños. Le di la frase más calmada que tenía, y dije cada palabra en serio. No, mamá. Hago esto porque me enseñaste a llevar buenas cuentas. Solo las estoy leyendo en voz alta. Alguien exhaló fuerte. Pudo haber sido Elaine, llegando tarde por la puerta, todavía en su ropa de iglesia, habiendo oído lo suficiente para no sorprenderse. En la mesa Whitfield, ya de pie, Grant no se había movido con su familia. Miraba a Brooke de la forma en que un hombre mira una casa que estaba a punto de comprar después de que llega la inspección. Después se quitó la flor de la solapa, la que combinaba con el ramo de prueba de Brooke, la puso sobre el mantel, le dijo algo demasiado bajo para que nadie oyera, y caminó a la puerta para sostenerla para su madre. Brooke se quedó absolutamente inmóvil en su vestido marfil, frente a su telón crema, perfectamente iluminada, sin fotografiar. Nadie apuntaba una cámara al legado familiar Thornton ahora. Todos simplemente lo estaban mirando. Levanté mi delantal de la silla y le hablé al salón una última vez, en la voz que uso para anunciar que el buffet está abierto. Cálida, clara, terminada. Por favor, todos, quédense. Disfruten la comida. Es cada receta de la abuela Ruth, de esa lata en la mesa. Ella alimentaba a la gente como si lo dijera en serio. Esa parte de esta familia sigue siendo gratis. Después me volteé hacia mis padres y bajé la voz solo para nosotros, aunque solo nosotros ahora incluía a 96 testigos, que era exactamente el punto. El lunes a las 9, van a firmar lo que sea que firmen. La casa del lago es de ustedes para dar. Lo investigué. Es legal, y no voy a impugnar nada. Miré a mi madre. Pero escucha esto. Lily y yo no somos utilería que puedes recortar cuando la foto está muy llena, y volver a pegar cuando necesita calidez. A partir de esta noche, la cuenta familiar de la mesa Thornton está cerrada, permanentemente. ¿Quieres una banquetera? Contrata a una. ¿Quieres una hija? Ese barco zarpa el lunes a las 9, y sabes exactamente qué costaría detenerlo. Una llamada, una cita cancelada, una verdad dicha a la cara de esa niña. Me miró fijamente, con el rímel trazado por los polvos, y no dijo nada. Y su nada fue su propia firma. Después hice la parte que me había prometido no suavizar. Me quité la llave de mi casa del llavero, la copia que le había dado a mi padre años atrás, la que usaba para entrar y arreglar cosas que no le había pedido y dejar verduras en mi mostrador. La puse sobre el mantel frente a él, junto a su taza de café. Los domingos se acabaron, papá. Ella pregunta por ti. Le voy a decir que la amas, porque es verdad. Solo que no es suficiente. Al final, levanté la lata de recetas de la abuela Ruth de la mesa de exhibición y la sostuve bajo el brazo. Esto se viene a casa con nosotras. Doblé mi delantal en cuadro, lo puse junto al libro contable sellado en la mesa de regalos, delantal y factura, el uniforme y la cuenta, todo lo que les había dado, en una sola naturaleza muerta. Y caminé hacia las puertas del granero. No me apuré, y no volteé atrás. Y mis tacones sobre ese piso de tablones fueron el único sonido en el edificio. Después, detrás de mí, la madera crujió, un bastón encontró el piso. Dottensley se levantó, broche primero, barbilla en alto, viniendo tras de mí a su propio paso implacable. Y uno por uno, todo el círculo de bridge de Ruth se levantó detrás de ella y recogió sus bolsas buenas. No salieron en tumulto. Mujeres de esa edad no hacen tumulto. Se retiraron, lo cual es peor. Cada una se detuvo en la puerta para agradecerme en voz alta, formal, de la forma en que agradecerías a una anfitriona. Maravillosa velada, María. El jamón de Ruthie estaba perfecto. Dile a esa Libu que la señorita Dot le tiene un frasco. Después 2 mesas del club de jardinería se levantaron, apenadas e imparables, murmurando sobre niñeras y largos caminos de vuelta. No estuve ahí para ver cortar el pastel. Lo que me contaron, Elaine se quedó por vieja lealtad a mi padre, y Elaine no borda, es que el granero estaba 1/3 vacío antes de que salieron el cuchillo. Que el fotógrafo desmontó sus luces de sombrilla sin que nadie se lo pidiera,
y que en algún momento mi madre se quedó parada sola frente al telón crema, en el salón que se vaciaba, el que había curado durante 4 meses. 65 años, perfectamente iluminada, sin nadie más a quien impresionar, y nadie en absoluto en el marco a su lado. Habían construido toda la velada para ser fotografiada. Terminó con un banco, un decorado, y ninguna familia en la foto. La fiesta de Lily, la mañana siguiente, fue exactamente lo opuesto, y es la única parte de ese fin de semana que sigo enmarcando. El domingo por la mañana, mi patio hospedó el evento social de la temporada. 6 niños de 5 años, un aspersor, lodo ilimitado. Elaine trajo 2 galones de helado, y Dottensley llegó con un frasco de vidrio, porque una promesa sobre Katarina sigue siendo una promesa. Lily traía su traje de baño y una corona de papel, y dirigió todo como una pequeña alcaldesa mojada. Hot dogs de comida, 0 verduras, exactamente como acordamos. Demasiado salvaje para sus fotos. Exactamente lo suficientemente salvaje para una infancia real. La única foto que tomé en todo el fin de semana está sobre mi escritorio ahora. Lily a media saltada por el aspersor, en el aire, gritando de alegría, completamente borrosa. La mejor fotografía de la familia. El lunes a las 9 se firmó la escritura. Como sea, te dije que esta historia se mantendría honesta. La casa del lago pasó a Brooke, y después, en el mes siguiente, el resto llegó en su propio horario, como llegan las consecuencias cuando no las persigues. La boda se pospuso indefinidamente. El club de campo, me dijeron, dejó la membresía de mis padres pendiente de revisión de patrocinio, que en lenguaje de club significa que los Whitfield quitaron su nombre del bote salvavidas. Y 3 semanas después de eso, apareció un anuncio en línea. Cabaña frente al lago, Lago Birch, precio para vender rápido. Brooke, cargando depósitos de boda y sin boda, vendía la casa de la abuela Ruth para cubrir las cuentas de un legado que nunca llegó ni al día del trabajo. La casa donde aprendí a alimentar a la gente como si lo dijera en serio, vendida por el único miembro de la familia que nunca encendió su estufa. Me permití llorar eso exactamente una noche. Después llegó un sobre con la letra de mi padre. Sin carta, un cheque por $18,000, y en media hoja rota de papel, a lápiz, era tuyo. Perdón por saber. Elaine me contó después que había vendido la troca vieja que llevaba años restaurando desde antes de que yo naciera. Lo deposité en el fondo universitario de Lily esa misma tarde, y no llamé, y él tampoco. Algunas cuentas se arreglan. Otras simplemente se dejan de cargar. Esto es lo que le pasó a la banquetera. La mesa Thornton se llenó de reservas hasta el otoño en un mes. La mitad extraños, la mitad invitados de esa noche. Resulta que 96 testigos hacen excelente boca en boca. El almuerzo de cosecha del club de jardinería llamó primero, después el club al que casi se unieron mis padres, al que también le organicé un evento. Y sí, les cobré maravillosamente. La gente seguía pidiendo un platillo por nombre, el jamón que hizo llorar al club de jardinería. La abuela Ruth encabezando otra vez, al fin. Los mensajes de voz de mi madre llegaban semanalmente por un tiempo, después mensualmente, después se detuvieron. Nunca bloqueé su número. Los límites no son muros. Son puertas con cerraduras que por fin funcionan. En diciembre llegó una tarjeta dirigida a las 2, María y Lily, con la letra cuidadosa de mi madre. Nochebuena, solo nosotras, sin cámaras. La he leído una docena de veces. Todavía no he respondido. Está en el refrigerador bajo un imán que hizo Lily. Y algunas mañanas la miro y pienso en una llamada, una cita cancelada, una verdad dicha a la cara de una niña pequeña. El precio que coticé, todavía sin pagar. Las puertas cerradas, no tapiadas. Ese es el final más honesto que tengo. Porque esto es lo que sé ahora, y puedes bordarlo en un cojín si lo necesitas como yo lo necesitaba. La gente que te ama te hace lugar en la foto. Y un niño demasiado salvaje para la fotografía de alguien suele ser lo único real en el cuarto. Esa es mi historia. 9 años de mesas gratis, 14 tomas en las que no estuvimos, un sello rojo que decía pagado en su totalidad. Si esto te recordó una cuenta que alguien te ha estado dejando cargar, suéltala esta semana. Tienes permiso. Y si conoces a una mamá a la que tratan como servicio en la mesa de su propia familia, comparte este vídeo con ella, deja un comentario, suscríbete, y nos vemos en el siguiente.